Si eres un amante de la cebolla, este plato te va a encantar. Pasta alla genovese, un plato napolitano lleno de historia. Lleva horas de cocciones y la carne se vuelve súper blandita y se cocina en el mismo jugo de las cebollas. Si todavía nunca has probado este plato, ha llegado finalmente el momento. Como siempre, los ingredientes los encontramos en la cajita de descripción. Empezamos de una vez a preparar. Empezamos cortando las cebollas, porque son muchísimas. Ten en consideración que por unos 600 gramos de carne necesitarás 2 kilos de cebollas. La buena noticia es que no tienes que cortarla demasiado fina, así que el proceso no será poi tan largo. Déjame enseñarte cómo se hace. Partimos la cebolla en dos y la vamos cortando. ¿Por qué la cebolla no se corta fina? Porque siendo que tiene que cocinar muchas horas, si la cortáramos muy fina, terminarías quemándose. En cambio, nosotros queremos que durante todas estas horas de cocción deje poco a poco toda su agua, que va a ser la misma agua que va a cocinar la carne. ¿Ves? Este tamaño es perfecto. La ponemos directamente dentro de la olla, así que no vamos a ensuciar inútilmente un bol. Llorona, llorona, ¿a qué quedaste? Y una vez terminado con la cebolla, pasamos a apio y zanahoria. La regla es sí, pero poco. Aquí no es como en la boloñesa, donde se hace un tercio, un tercio, un tercio. Aquí vamos a poner muchísima cebolla y un poquito de apio y un poquito de zanahoria. En este caso, una zanahoria chiquitita y una rama de apio. Nada más. Los chefs más modernos le ponen también el bouquet garni, o sea, un envuelto de especias, que pueden ser una hoja de romero, de laurel, perejil, tomillo y lo que más te gusta. Personalmente yo te aconsejo de no ponerle nada, porque así es como se prepara en la versión tradicional. Aquí nos queremos enfocar en la dulzura de la cebolla, y solo en esto. Si proprio quieres, ponle una hoja de laurel, pero nada más. La zanahoria puedes elegir si cortarla a mano o, como te aconsejo siempre yo, hacerlo con la ralladora. Y además, si eres un seguidor de la cocina con Marco, se te reconoce inmediatamente de cómo corta la zanahoria. Recibo un montón de comentarios que me dicen, desde cuando aprendí a picar la zanahoria con la ralladora, ya no he vuelto atrás. Y ponemos esta maravilla encima del fuego. Le ponemos una buena cantidad de aceite de oliva. Y prendemos el fuego dulcemente. Yo lo pongo a unos 4, unos 5 sobre 9 y de ahí lo dejo cocinar durante una media hora. Como las verduras, sobre todo la cebolla, son muchas, es importante que lo vayas removiendo de vez en cuando. De esta manera toda la cebolla se va a cocinar de manera uniforme. Voy a poner también la tapa. De esta manera todos los vapores de la cebolla se van a concentrar. Mientras que las verduras se relajan, nosotros vamos a ver el tipo de carne que se utiliza por esta receta. Yo prefiero utilizar la aguja de res, que es proprio la carne típica con la cual se prepara en Nápoles. También llamado corte de paleta o brazuelo, es lo ideal porque no es demasiado magro. Hoy en día mucha gente utiliza también el redondo o pesetto, que pero yo prefiero utilizarlo por otras preparaciones, como por ejemplo el viteltoné, de lo cual te dejo el link aquí arriba. Dependiendo del tamaño de la carne que estás utilizando, tendrás que utilizar cebolla. Y la relación es de unos 4 veces. Así que es muy sencillo. Por 500 gramos de carne necesitarías 2 kilos de cebollas. Muchos, para velocizar el proceso, cortan el trozo de carne en trocitos. Eso sí acelera, pero yo digo que no hace falta. Prefiero, una vez que me preparo un plato como esto, dejarle todo su tiempo. Qué bonito que es. Parece marmorizado. Perfecto, mira qué maravilla. Aquí abajo, moviendo las cebollas, vemos que hay un montón de líquido. Esa es toda agua que ha sacado la misma cebolla. Y es esta que va a cocinar la carne. ¡Mamma mía! Y de ahí se la vamos a poner encima. Así. Es hermoso, es hermoso. Y de ahí tapamos. Bajamos el fuego a unos 3 sobre 9 y lo dejamos cocinar. Si confías en tus capacidades de cocinero, lo puedes poner al mínimo y dejarlo unos 24 horas. Será un encanto. Pero digamos que es suficiente unos 5 o 6 horas. Ya obtendrás un sabor exquisito.
Ese digamos que es un sous vide, una cocción a baja temperatura de otros tiempos. Imagínate por las calles de Nápoles paseando y sentir estos olores. Al final del 1700, principio del 1800. Mamma mía, qué maravilla. Pasado el tiempo, vamos a abrir nuestra tapa. Mamma mía, de aquí salen unos perfumes maravillosos. La cebolla es mágica, ¿eh? La cebolla se ha vuelto súper blandita. La carne, como la tocas, prácticamente se deshace. Vamos a subir el fuego porque tenemos todavía mucha agua de la cebolla. Toda esta agua la hacemos reducir. La sal, ¿cuándo se pone? Yo se la pongo llegado a este momento. Cuando llegamos a este punto, empezamos a echar vino. Tienes que utilizar un vino blanco seco. No tiene que ser dulce, porque ya las cebollas son bastante dulces. Se lo tienes que echar poco a poco cuando ves que el líquido se termina. Una vez que has terminado el vino y la salsa se ha compactado, ha llegado a su punto. Miren qué maravilla. Ahora apagamos el fuego, o si prefieres lo puedes dejar al mínimo y ya está. Pasamos a cocinar la pasta. Pueden utilizar el formato que prefieren, pero tradicionalmente este plato se prepara con ziti partidos a mano. Ojo, esta es una de las rarísimas veces en la cual no van a ver un italiano llorar a romper la pasta. I need a top shelf drink to set me straight and a little bit of honey to make this go away. Y finalmente, chicos, aquí tenemos nuestra genovese. De una vez, vamos a probar. Mamma mía, es un encanto. Me gusta muchísimo como el vino se me lanza con la cebolla, quitándole el dulzor y equilibrándolo perfectamente. La carne es súper suave y jugosísima. Es la fina del mundo. Mamma mía. Eso, chicos, es un plato lleno de historia. Cada bocado sientes propio la tradición napolitana. Si nunca lo has probado, yo te recomiendo pruébalo por lo menos una vez en la vida. Porque tu paladar necesita conocer esto. Así como a mí te encantan todas las recetas tradicionales, hechas como la gastronomía histórica manda, te recomiendo de buscar mi libro Traditional Pasta, el giro de Italia en 80 recetas de pasta. Y bueno, chicos, hasta aquí la receta de hoy. Como siempre, espero que esta receta les haya gustado, entretenido y informado. Nosotros nos vemos aquí el próximo fin de semana con una otra maravillosa receta. La quiero muchísimo. Chao, chao.